una diadema, a ver si de pronto, el otro día no me funcionó así. Vamos a ver. Bueno, micrófono. Ahí me está escuchando perfectamente. Bueno, ¿se escucha mejor ahí? Sí, señor, yo lo estoy escuchando bien. ¿Aló? Ah, bueno, ya yo también estoy escuchándolos bien. Entonces, continuemos con este equipito. Bueno, les decía que tengo 15 hojas. Esas 15 hojas tienen que convertirse en 5. Sí, son solo 5 hojas. O sea que podemos empezar primero que todo unificando el tamaño de la letra. Ya, los títulos, dejarlos de un tamaño y la letra, los párrafos de otro tamaño. Aquí, por ejemplo, se puede observar, aquí a simple vista se puede observar que tenemos, aquí, por ejemplo, hay una separación entre líneas que es diferente a la que está aquí enseguida. ¿Ya? Entonces eso también lo podemos unificar, ¿ya? Y entonces la idea es presentar, bueno, la otra cuestión que ya mencioné es posible, muy posible que tenga búsquedas o resultados de la búsqueda que están repetidos, que están duplicados. De pronto hay que leer todo el material porque seguramente que hay material que está repetido y que no, y que podemos omitir, y eso entonces simplificaría el trabajo. Hay otro aspecto que de pronto también podríamos mirar y es la importancia. A ver, por aquí, ¿qué me están diciendo? Profe, todo ese trabajo es Eh, sí, obvio que, es obvio que no puede ser copiado y pegado nomás, ¿no? claro, claro, ¿Cierto? claro. Ah, ok. Digámoslo así que de pronto lo central puede ser copiar y pegar. ¿Sí? Porque por decir algo, aquí hay uno, el 19, buscar por tipología de archivos, ¿no? Entonces, eh, yo quiero buscar por tipo de archivo PDF o XLS o cualquier otro. Entonces, se agrega el comando file type seguido de tal, tal. Entonces, ustedes simplemente pueden colocar allí el ejemplo que está ahí abajito, ¿ya? Y entonces todo ese párrafo que está ahí en 2 líneas lo pueden simplificar colocando ejemplo y colocan la búsqueda que van a realizar como ejemplo sin colocar mayor explicación. Así de pronto todo ese párrafo se va reduciendo, se va simplificando. Y eso pues hace parte del trabajo que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Una pregunta. Otra cosa que sería bueno, sí, dime, O sea que dime. lo que hay que hacer para ese punto en particular es editar un texto ya creado, porque pues yo en mi caso particular no había esperado esta clase, sino que yo me adelanté y ya realicé el trabajo escrito como tal respecto a lo de los comandos de búsqueda. Entonces, pues, ¿qué haría? ¿Vuelvo y hago Sí, o dejo el mío? no, no, si el tuyo ya tiene máximo 5 páginas y cumple con todo, está bien, no hay problema. Como Listo, profe. yo, Y yo hay otra estoy cosa que yo le quería, colocando, quería preguntar respecto a que cumpla todo. O sea, sí, usted no, respecto al taller, usted no nos colocó pues como, o sea, no nos especificó si tenía que tener un interlineado específico, una fuente específica, un tamaño específico, entonces pues yo eso lo dejé como a mi gusto y a mi manera, entonces pues, no, exactamente, exactamente. Lo que voy a hacer ahora, ustedes también lo pueden modificar, lo pueden cambiar, pero podemos utilizar pues ya lo que está predefinido por LibreOffice, ¿ya? Entonces, si algo falta de lo que vamos a hacer, entonces pues lo puedes agregar.
¿ya? Entonces voy Listo, a, profe. Última pregunta ya, voy ya a luego de seguir. hacer, dime, Profe, es que dime. respecto a mi grupo de trabajo, pues a nosotros como que, a mi grupo y a varios grupos como que nos tiene agobiado el tema del informe respecto al laboratorio. ¿Tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo? Ayer le preguntamos al monitor y él le mandó un correo a usted y al parecer, según lo que usted le contestó, como que no había que hacerlo, pero pues para estar seguros, pues aquí le estoy preguntando. No, no hay que hacerlo. O sea, yo no voy a revisar informes de laboratorio porque el informe es entregar lo que se pide. ¿Ya? Entonces voy a volver a colocar aquí el laboratorio para poner, Ok, profe, muchas gracias. sí, voy a poner aquí el laboratorio. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría que venga en el comprimido y qué es lo que voy a revisar? Entonces dice, el punto uno, ¿no es cierto? El punto uno, aquí dice, haga tal cosa, entonces ustedes la hacen, pero acá tienen que hacer otra parte del trabajo. Entonces, al final ustedes me tienen que entregar este documento, laboratorio uno menos parte 2 presentación, punto ODP, eso es lo que me tienen que entregar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo voy a revisar? Que cumpla con todos estos elementos que se han colocado como parte del trabajo que ustedes deben de realizar. ¿Ya? Y entonces, digámoslo así, todos los porcentajes que aparecen ahí suman 100. Entonces es como yo ir sumando 100. Que no hizo una tabla de contenido, entonces pues ahí va un 0 porque no lo hizo. Que no presentó referencias bibliográficas, entonces son 2 puntos menos. Y así sucesivamente. Entonces, si haces todo, pues tienes los 100. Yo, como ya lo mencioné, no voy a revisar con demasiado eh, detenimiento el contenido de lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo no es sobre la investigación que se propone ahí. Por ejemplo, no voy a mirar qué tan bien fue qué tan bueno es el informe sobre COVID-19. No, voy a mirar es que ustedes hayan hecho una presentación en Impres, que hayan colocado las diapositivas, que hayan hecho figuras geométricas con botones para navegar dentro de la presentación. Todo lo que voy a colocar es sobre Impres. Que la diapositiva no tiene número. Bueno, ahí está cuánto vale ese trabajo que no hicieron. ¿Ya? Entonces, esa parte del contenido en sí o del tema que ustedes están investigando, yo no voy a ser tan meticuloso, llamémoslo así. ¿Ya? Igual entonces sucede con lo demás. ¿Ya? Entonces el punto que sigue, entonces ya llevamos un documento. El segundo documento tiene que llamarse Lab 1, parte 3, ejercicio 1.dt. Y tiene que ver con este tema que estamos trabajando ahora. ¿Ya? Entonces, no es, o sea, yo no me voy a poner a buscar en otro archivo qué pasos hicieron para poder crear este informe que está en el laboratorio 1, parte 3, ejercicio 1. Ahí está todo lo que se pide y entonces, pues yo, de acuerdo a lo que está aquí, ¿sí? A lo que se solicita, entonces yo califico. Lo máximo que puedo calificar son 10 puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que eh, es la forma como yo voy a evaluar el trabajo que ustedes presentan. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la primera parte, Bien, pues. que hay que realizar la infografía y hay que realizar unos mapas, un mapa y ese tipo de cosas, ¿eso en qué formato debe estar? ¿Como imagen, como PDF, como documento? ¿Cómo debe quedar? No, mira, la primera parte, esta primera parte la pueden hacer en un documento de Writer, ¿ya? Que tenga como primer punto la infografía, como segundo la historia, como tercero los conceptos.
Lo pueden hacer si quieren, le ponen nombre al documento y entonces una infografía sería una imagen, porque la infografía es una imagen, ¿ya? La historia, entonces ahí ustedes escriben algo, una página sobre Augusta Byron. Ya, listo, eso es lo que... Y aquí, ¿qué es lo que estamos realmente calificando? Es, digámoslo así, el uso de buscadores en Internet. ¿Ya? También se está trabajando el hecho de que ustedes puedan tomar un documento que ya existe y plasmarlo de otra manera. ¿Ya? Entonces está en Internet la historia, entonces ustedes copian parte de la historia o buscan en varios documentos y complementan y ya, y la ponen en otro documento. Ya, entonces están haciendo un resumen, ya, una reseña de esa biografía de la señora Augusta Byron. Ya, y lo mismo los conceptos de redes. En el concepto de redes, pues se habla de un mapa conceptual. En la clase anterior yo les mencioné que había un mapa conceptual que es muy fácil de usar es gratuito, ustedes lo pueden descargar, que se llama CMap Tools. Ya, yo les escribí el nombre por el chat, voy a volverlo a escribir. ¿Ya? CMap Tools. Profe, disculpe una pregunta. Sí, cómo no. Exactamente en el punto en el que está el concepto de redes, es el que pues hice y yo utilicé la herramienta, otra herramienta que se llama Draw.io. No sé si hay algún inconveniente o era de libre No, elección. no, usted me cortó, iba a hablar de eso. Hay varios, varias herramientas que facilitan el trabajo de construcción de mapas conceptuales. ¿Ya? Ustedes pueden escoger cualquiera, ¿ya? Listo, profe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos revisando ahí o promoviendo? Que usted pueda buscar y pueda encontrar una herramienta que pueda empezar como a estudiarla y de acuerdo como a la dificultad que usted tenga o al problema que usted tenga, usted la pueda utilizar. ¿Ya? Entonces, eso implicaría buscarla, descargarla, utilizarla, ¿ya? Y entregar el informe, obviamente. ¿Sí ves? Entonces todo tiene como un trasfondo de hecho el más relevante, diría yo, tiene que ver con las búsquedas en Internet. ¿Por qué? Porque es que casi todos los estudiantes ya saben cómo utilizar un generador de presentaciones o ya saben cómo utilizar un editor de texto. Hay detalles que no los utilizan, entonces algunos de esos detalles se ven allí y eso va a facilitar de que puedan hacer mejores informes de acuerdo a lo que ustedes necesitan, mejores presentaciones. ¿Listo? Listo, profe, una última pregunta, disculpe. Con Bueno, respecto a lo que tranquilo. usted decía, pues como infografías, lo que yo resumo en el mapa conceptual, yo igualmente debo de guardar como los links de donde saqué la información y eso, pues por si de pronto, no sé, algún comentario de plagio, porque pues sí hubo partes que yo copié y Por pegué, pero yo obviamente eso, todo lo leí. no, está bien, pero no, pero está bien. Lo que yo te sugeriría es, eh, eso puede quedar en una imagen, ¿sí? Entonces tú puedes eh, tener la imagen, incluirla dentro de un documento de Writer y al final hacer las referencias, ¿ya? Ah, sí. Referencias utilizadas y entonces hacer la lista. Ya, no, no, y entonces te quedó la imagen allí, hiciste lo que el propósito del punto ya quedó cubierto y la parte de las referencias también quedó incorporada. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y para esa referencia va con algún tipo de norma o es así? Yo puedo poner fuente, dos No, puntos y pego los links. no, sí, exactamente, Listo, profe. Muchas exactamente. gracias. Sí, porque muchos links no tienen autor, muchos enlaces.
Tranquila, dígale, hágale. Qué pena interrumpirlo. Profe, es que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo hice la reseña histórica, ¿no? Y la hice en Sí. inglés, ¿no? Pero entonces yo lo que hice fue, la realicé y la guardé, pero en formato, digamos, JPG, como una imagen. Y de ahí abrí, digamos, el Impress y hice todo el archivo ahí. No me serviría, me tocaría, o sea, hacer la reseña ahí mismo. No, por eso te digo, es que a ver, el mapa conceptual es a ver, los mapas conceptuales son una herramienta que tienen unos gráficos, unas figuras que representan algo y que están asociados por transiciones. ¿Ya? Las transiciones son las líneas que van por ejemplo, de un rectángulo a otro, de un círculo, de un óvalo a otro. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la herramienta que utilices, pues vas a tener algunas figuras que representan esos conceptos y de esos conceptos tú navegas de un sitio a otro. Por ejemplo, en el caso que estamos eh, hablando, a ver, de la red de comunicación. Entonces, eh, tú puedes colocar la red de comunicación es tal y tal cosa, ¿cierto? Algo muy simple, muy sencillo. Y luego haces otra donde dice el, el, em, de acuerdo al tipo de transmisión, las redes de comunicación se dividen en tales, tales, tales y tales. Entonces, usted hace la línea desde de la primera figura que explica qué es la red hasta la segunda donde está la red, la transmisión y luego de ahí puede saltar a otros donde está explicado cada uno de los tipos de transmisión. ¿Ya? Que de acuerdo a la cobertura, entonces es otro óvalo, entonces saltas del primero, saltas al segundo. En la línea, encimita de la línea, pues va un nombre, ¿ya? Va una descripción, ¿ya? Entonces se divide o hace parte, o sí, entonces de acuerdo a lo que tú has encontrado, escribes un texto allí que le permita a uno leer como en forma continua el gráfico. Entonces empieza uno en el centro, una red de transmisión es de acuerdo a la interconexión, entonces ya se divide en y entonces, o la interconexión es tal cosa, se divide en y entonces así va quedando como una especie de telaraña, pero donde los conceptos son muy simples y gráficos, entonces eso simplifica la presentación. ¿Entendido? Pero es que yo me refiero a esa la reseña histórica, no al mapa conceptual. Ah, ya, ya, Sí. la reseña histórica. Sino que mire lo que Ah, yo no, hice. esa está bien. Es que, Ay, sí, 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 no, está bien, está bien, está bien. sí, es que yo lo que hice fue que yo la hice Esa está bien, no, ¿cómo es que se llama? Bueno, el, writer, sí. Entonces yo lo que hice en writer. entonces yo lo que hice fue guardarla en formato JPG o PNG, en las dos los guardé, ¿sí me entiende? Y lo que hice fue que ya abrí un formato para Ya. poder poner la infografía, el mapa conceptual y puse la reseña histórica como una imagen. Ah, no ¿No importa, importa? Ok, perfecto. Esa era mi no pregunta. importa. No, no importa. Sí, no importa. Tranquila. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, sí, porque digámoslo así, ya como tú presentes la información, pues digámoslo así que pasa a ser tu problema. ¿Ya? Y de acuerdo obviamente a lo que te pidan. Si te piden que presentes una imagen de tal cosa, bueno, listo, lo haces, pero eh, la idea es dejar como realizado un trabajo utilizando ciertas herramientas. Esa es la idea principal y eso en general es la idea de este curso. ¿Ya? Ah, listo, profe, Bueno, gracias. a ver, Sebastián, por acá me dices que hay dos compañeros que tienen problemas de conexión. Eh, sí, de pronto sería bueno que le escribieran al director de programa
el director de programa debió enviarles un formatico para que se anotaran en el caso de que tuvieran inconvenientes de conexión a internet o que no tuvieran computador, y entonces en el formatico ustedes señalan o dicen qué es lo que les hace falta, qué tiene, qué tiene por qué tienen dificultades en la conexión. Entonces, ella pasa eso a la universidad y la universidad pues estudia la posibilidad de ayuda. ¿Ya? No es así algo muy expedito, pero digámoslo así, por algo se debe empezar. Bueno, entonces continuemos. Bueno, estábamos en el Bueno, volviendo entonces al problema que estamos tratando de trabajar. Entonces, lo que podemos hacer es, después de haber hecho la búsqueda, de haber dejado como un material disponible para nosotros depurarlo, lo que podemos hacer es darle nombre al archivo. Entonces, para darle nombre al archivo, simplemente le decimos guardar como, perdón, ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, listo, entonces le dan en archivo, ¿ya? Guardar como, y entonces pues allí en el enunciado del laboratorio está el nombre que debe tener esa parte del informe, ¿no es cierto? Se llama Lab 1, parte 3. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y el documento de texto .dt sería la extensión, o sea, está bien, está correcto allí. Entonces, le damos guardar y ya quedó el documento con el nombre, ¿sí? Con el nombre que se está pidiendo, ¿ya? Lab 1, parte 3, ejercicio 1. Y ya lo que sigue, pues, Profe, es organizar, sí, tranquila. ¿en ese archivo solo va texto o también puede ir imágenes? No, también pueden ir imágenes, ¿ya? También pueden ir imágenes. O sea, ustedes podrían, por ejemplo, se me ocurre a mí, ustedes podrían hacer colocar el comando directamente en Google y tomar la imagen y ponerla allí. Lo que pasa es que si van a colocar el resultado de la búsqueda, entonces de pronto sí no les alcanzan las 5 hojas para hacer un documento más completo. ¿Ya? Con respecto a las búsquedas que pueden tener, ¿ya? Entonces, Ok, profe, muchas lo que voy a hacer ahora es como organizar eso. Por ejemplo, aquí dice el comando OR, es otro comando de búsqueda, ¿ya? Entonces, pues a mí me parece que eso no es interesante, entonces lo elimino. Voy a colocar aquí comandos de búsqueda en Google. Y entonces, pues yo le voy a colocar aquí un tipo de letra, un tamaño de letra grandecito. Voy a cambiarle el color, ¿ya? Esa parte que vienen ustedes aquí, yo la llamaría decorativa, ustedes la pueden hacer como quieran. Aquí no hay, en este ejercicio no hay ninguna restricción con respecto a lo que deben hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entonces yo digo, esto no lo necesito, entonces vamos a colocar acá, Profe, qué pena. vamos a buscar a ver si... Sí, dime. Para enviar el archivo al campus virtual, ¿cada uno de los integrantes del grupo tiene que enviarlo o solamente lo envía uno con los nombres de todos? Sí, sí, recuerden eso, no lo vayan a olvidar. Mire, en el pasado hemos tenido inconvenientes
porque supuestamente un grupo trabaja, ¿no es cierto? Y entonces son 3 personas y resulta que en el informe aparecen 2. ¿Ya? Y no hay ninguna evidencia que muestre o que indique que la persona que falta hizo parte del trabajo y desarrolló algo del trabajo. Entonces, yo no le voy a poner nota a esas personas, ¿ya? Entonces, si no aparece allí, no basta con que ustedes me digan, vea, es que él sí trabajó, no es suficiente. Tienen que Profe, pero comprobarme la de que él práctica lo trabajó. manda uno ¿Ya? solo Una, o cada uno Profe, manda su parte. o espera sea, eso. a No, lo que ya, yo ya me les refiero, dije, lo manda uno. uno nomás. Uno solo es suficiente que lo mande. Sí, uno es suficiente que lo envíe. Ok, Uno. ok. Pero recuerden que deben anotar a todos los integrantes. O sea, hagan eso de primero porque después se les olvida y al final entonces, no, yo lo hago ahora más tarde, yo lo hago más tarde. Resulta que ya son las 10 de la noche, hay que enviarlo y entonces se fue sin el nombre del compañero. Profe, ¿Entendido? yo tengo una pregunta. Interrumpirlo. O sea, Sí. ahí mismo, o sea, en el inicio del documento que ustedes no están viendo, dice que creemos una carpeta con el apellido de todos los integrantes, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos incluidos todos. Sí, pero a veces no es También los suficiente. agregamos a ¿Ya? A cada... veces, y a veces no lo hacen, y a veces no lo hacen, a veces no lo, todos no lo hacen, ¿ya? Entonces, a ver, por eso les digo, en el informe hagan una portada e incluyanlo y usen esa portada para todos los trabajos, o sea, simplemente copiar y pegar en lo que sigue. En Excel también háganlo, hagan la misma cosa. De hecho, ustedes pueden crear un documento de una página con una portada donde lo único que cambia es el nombre del laboratorio, ¿ya? Y ya, de pronto la fecha, ¿ya? Entonces, Profe, yo tengo una entonces ustedes pregunta. esta O parte lo sea, presentan. Listo, profe, gracias. profe, una Dime. pregunta. El archivo como tal se envía en una carpeta, se envía, ¿cómo se envía? Porque son Sí, archivos se diferentes. envía. Por ejemplo, algunos son imágenes, otros son escritos, otros son presentaciones, otros son fórmulas. Entonces, ¿cómo se envía todo eso? ¿En una carpeta comprimida? Porque es que, Por por ejemplo, eso. en el ejercicio 6, Espérate. en el A ver, ejercicio 6 me pide que sí, exporte a un PDF y que le meta contraseñas y todo eso, ¿no? Pero solamente con el ejercicio sí, 1 sí, y 4. eso, pero acuérdense que me tienen que enviar la contraseña porque si no, entonces no lo puedo ver, ¿no? Bueno, Claro, profe. no, mire, la forma de hacerlo es la siguiente. Por eso yo empecé diciendo, bueno, el primer laboratorio, el primer punto ya está, el segundo punto ya lo estamos desarrollando, el tercero es el que sigue, ta, 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 ta. Entonces son 8 archivos que tienen que construir o más, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es comprimirlos. Para ello es mejor crear una carpeta, tener todo ahí comprimirlo y enviar el comprimido. Entonces, ¿por qué? Porque yo solamente he definido que pueden enviar un archivo. Y hay una limitación. La limitación son 50 megas. Entonces, también deben tener en cuenta eso porque si mandan algo muy grande, demasiado grande, pues entonces vamos a tener dificultades para el envío. Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta. En el ejercicio 2, Sí, es un press, en la guía del laboratorio dice que tiene que tener animaciones, pues, botones, etcétera, ¿no? Pero también pide que hay que sí. convertirlo a PDF. Entonces habría que mandar el archivo de Impress con formato de Impress y el PDF o únicamente uno de los dos. No, sí, si hay que enviarlo en PDF, manda los dos, claro que sí. Ah, ok, pues, bueno. Bueno. Bueno, entonces, bueno, déjenme seguir aquí con mi trabajo para... Listo, entonces voy a copiar aquí. Entonces yo lo que estoy haciendo es como una edición
de cosas que considero yo que pueden, de cómo debe quedar el documento al final, ¿no es cierto? Entonces, pues, entonces aquí tengo algo ya un poco más organizado. Ya, voy a trabajar, no importa que aquí me haya pasado, aquí voy en la página sexta, sí, voy a trabajar hasta aquí, hasta este punto, ¿ya? Y entonces, hasta la página sexta, y entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Este pues es el título general del documento, no le voy a hacer nada más. Sin embargo, la forma que voy a utilizar ahora es general y ustedes la pueden emplear en los documentos que ustedes desarrollen para entregar en diferentes cursos. Ya, entonces, bueno, como ya les mencioné, aquí de pronto esto está con un tipo de letra, voy a dejarlo en letra 11. La letra que voy a usar es Arial. Y aquí, por ejemplo, esto me dice, este es como una parte de una sección, entonces aquí, por ejemplo, en esta parte está declarado que es título 2, entonces yo voy a declararlo título 1. El título 1 tiene un tamaño de 24, entonces pues yo lo voy a cambiar, ¿ya? Y lo puedo cambiar y entonces le voy a decir, bueno, vamos a colocarlo de tamaño 18, ¿ya? Entonces todos los títulos 2, perdón, título 1 serán de tamaño 18. Título 1, ¿ya? Y entonces tamaño 18. Estos, estos, eh, estos títulos, entonces, por ejemplo, aquí este sería título Arial, título 1 y 18. Bueno, vamos por aquí. Bueno, aquí hay como una propaganda, entonces la voy a quitar de aquí. Aquí hay un párrafo que me parece que puede ir en otra parte. ¿Ya? Entonces voy a quitarlo de aquí, lo voy a poner adelante. Entonces, yo esto lo estoy haciendo sin mucha revisión, ¿sí? Simplemente, eh, simplemente pues teniendo en cuenta como elementos que por lógica podría manejar en el informe final. No he mirado todavía, por ejemplo, los colores de letra. Aquí hay rojo, aquí hay negro, de pronto por acá hay otro color diferente. Entonces voy a mirar este párrafo, por ejemplo, y aquí en el espaciado, pues voy a colocar 0 de una vez, ¿sí? Y el interlineado, pues sencillo. Ya, y entonces observen que ya como que se pegó más el texto. Igual podría hacer con lo demás, ¿ya? Entonces vuelvo y repito, formato, párrafo, 0, ¿ya? Y interlineado sencillo. Y entonces, ¿ya? Esta sería como una especie de introducción. Vuelvo y repito, no necesariamente lo que está aquí escrito corresponde a lo que debe ser como la introducción del tema, sino que lo que quiero es mostrar cómo se hacen ciertas cosas. Entonces vamos, título 1, aquí hay otro título 1, aquí hay otro título 1, ¿ya? Miremos a ver si, ya, aquí hay, este es otro título 1. Entonces, título 1 y el tamaño era 18. Listo, entonces ya me queda organizado los títulos 1. Ya, vamos a suponer que pues aquí no veo como eh, párrafos que me permitan a mí como organizar
el documento, ¿no es cierto? Pero entonces acá abajo sí lo veo. Bueno, aquí, por ejemplo, cómo buscar sinónimos. Este puede ser también un título 1. ¿Ya? Y tamaño 18. Listo. Este título 1 ya está. Bueno, aquí hay una serie de búsquedas que están allí, los trucos. Entonces aquí hay unos trucos que ya están como en forma de título, ¿ya? Como para este capítulo, llamémoslo así. Entonces, pues lo que voy a hacer es convertirlo en título 2, pero entonces ese título 2 lo voy a colocar de un tamaño, o sea, la letra Arial ya está, el tamaño de letra vamos a colocarlo en 14 y el color de la letra vamos a colocarlo en azul. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Color azul, título 2, tamaño 14 y el color azul. Aquí hay otro, 3, título 2, color azul y tamaño 14. Sí, entonces, aquí, por ejemplo, tengo un tipo de letra que no me combina. ¿Ya? Ah, bueno, está todo Liberation Serif. Dejémoslo todo de ese mismo tipo. Y vamos a hacer este último. ¿Ya? Título 2, tamaño 14, color azul. Listo, entonces, lo mismo puedo hacer con con los demás que yo tenga ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, esto pues mm, tengo que revisarlo, ¿no es cierto? Entonces, pues yo miro a ver dónde lo puedo incluir. Y como les digo, no es sino 5 páginas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo voy a colocar aquí una portada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a insertar un salto de página y entonces esta parte del documento ya me queda en una segunda página. Ya, entonces aquí podríamos colocar eh, Universidad del Valle, eh, mm, escuela o programa académico de ingeniería. Listo, entonces, que esta letra está muy grande. Bueno, listo, la arreglamos. Esto aquí dice que es título 2. Vamos a colocarlo título, pero vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerle tamaño 15 y vamos a poner letra Arial, centrada. Ya. Y acá entonces vendría el laboratorio 1. El curso Introducción a las tecnologías informáticas. Laboratorio 1, punto, era, a ver, recordamos, esto era tercera parte de ejercicio 1. Y vamos a colocar aquí profesor Mauricio Fernández. Bueno, esta parte de la presentación ustedes la conocen mejor. Eh, aquí entonces viene Pepito Pérez. Eh, Coloquen aquí el código 2020. Juanita Arias 20
y así sucesivamente. Entonces colocan los autores y acá por acá abajo, entonces la fecha, ¿no? Entonces colocan septiembre. Hoy es septiembre 10 de 2020. Listo, bueno, colocan lo que ustedes necesiten colocar aquí. Entonces ahí lo organizan, ¿sí? De tal manera que pues quede bien la, a- la página de presentación. Vamos a insertar otro salto de página. Entonces insertar, salto de página, y entonces esto ya me queda en la página 3, ¿sí? El material ya me queda a partir de la página 3. Lo que yo quiero hacer y retomando los conceptos que ya había mencionado de título 1, título 2, para los títulos de frases, sí, de párrafos, es lo siguiente, es insertar, ah, aquí, sí, sumario e índice, ¿sí? Sumario e índice. Entonces, vamos a entrar un índice, ¿sí? Y entonces, eh, este índice es tipo sumario, ¿ya? Y oh, bueno, bueno, el sumario es por acá. Ah, bien. Entonces vamos a colocarle el nombre de contenido, habla de contenido, tipo sumario y protegido contra cambios manuales para todo el documento, evaluar hasta el nivel 10. Fíjense que aquí me muestran como el ejemplo. Título 1 sería un nivel, título 1.1 sería el segundo nivel y así sucesivamente. O sea, aquí me dicen que hasta 10 niveles. Si yo no tengo tantos, pues yo puedo bajar ese número de niveles. ¿Ya? Entonces, eh, ¿ya? Entonces, vamos a darle a aceptar y entonces, si ustedes miran, la tabla de contenido ya quedó generada. ¿Sí? De pronto aquí hay unos elementos a los cuales yo no le coloqué nada, ¿sí? Entonces, eh, volvamos por ejemplo, vamos a mirar algo. Entonces, acá está en la página 9, ¿sí? Página 9, vamos a la página 9, 5, página 9, en la página 9. Entonces aquí por ejemplo aparece como título 3 esto. Entonces voy a quitar ese título, ¿sí? Voy a quitarlos. eh, y hasta el 10. Profe, una pregunta. Es- Sí, ¿Es necesario dime. realizar una tabla de contenidos, un índice? Claro, Es que claro ¿Sí ese, es que un sí. requisito obligatorio? la tabla de contenido lo piden en el punto 5, en el ejercicio 5. Sí,
En el uno no lo piden, entonces, Por eso ahí les estoy diciendo cómo, no, por eso les estoy diciendo cómo se hace. vale, gracias. Listo, pero usted, usted Bueno, todavía está haciendo el mismo bueno. punto, de Grider, el de Grider con los comandos de Google. Sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, resulta que aquí todavía me sigue apareciendo el 8, 9, perdón, 6 al 10 me siguen apareciendo aquí. No deberían aparecer porque yo les quité como esa característica de ser tipo de título. ¿Ya? Entonces, vamos. Ya, aquí, yo voy aquí tabla de contenido o a cualquier parte de donde está remarcado como tabla de contenido y entonces le doy actualizar índice. Actualizar índice. Y si ustedes ven, pues ya desapareció, ya desaparecieron el 7, el 8, el 9 y el 10, que fueron los que yo les quité ese tipo de título 3, ¿ya? Los demás, pues sí quedaron simplemente como un ejemplo de que también aparecen otros títulos de otro nivel más. Entonces aquí tenemos los del primer nivel, que son estos que aparecen acá adelante, y los del segundo nivel que tienen ya el número ahí incorporado. Además aparece automáticamente el número de la página, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, el Writer genera un mensaje de ayuda que dice mantenga oprimida la tecla control, pulse en el hiperenlace para abrirlo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Ah, yo quiero venir aquí a trucos para búsqueda. Entonces, control y le doy clic. Miren, ahí aparece la mano. Entonces le doy clic y entonces me lleva automáticamente a la página donde está ese título. ¿Ya? Entonces, es una herramienta que es muy útil y que sobre todo en los informes que la mayoría de los estudiantes presentan, pues no se utiliza, tal vez por desconocimiento, pero los editores de texto tienen esa posibilidad. ¿Alguna pregunta? Profe, Profe, disculpe, ¿en dónde tengo que oprimir para generar la tabla de contenido? Bueno, ya regreso. Dame un momentico. Entonces me ubico donde voy a poner la tabla de contenido. Voy a hacerlo aquí abajito, ¿no es cierto? Y entonces le doy insertar aquí en el menú, insertar, ¿ya? Y acá abajo aparece sumario e índice, ¿sí lo ven? Sí, ¿Aló? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ah, bueno. En sumario, índice o bibliografía, ahí está. La pinchan allí, listo, profe. ¿ya? Y entonces ahí aparece, ¿ya? Ahí aparece eh, la ventana que me permite entrar la información para crear la tabla de contenido. Bueno, aquí en el documento, pues yo coloqué unas imágenes, pues colocar imágenes no tiene pues mayor complicación. Voy a mostrar cómo se hace insertar una imagen, ¿verdad? Entonces, pues yo voy a buscarla en Google. Entonces voy a buscar una imagen de Google. ¿Sí? Y hay voy a cambiar un momentico. Voy a cambiar un momentico al...
Listo, entonces yo busqué Google, logo de Google, y aquí entonces hay una opción de colocar imágenes, ¿ya? Entonces, si yo digo todo, pues me sale toda la información referente no solamente a Google, sino al logo Google, ¿ya? Y en algunas partes o en algunos resultados, pues va a aparecer logo de otras entidades, o logo asociado a otros conceptos, ¿ya? Si yo quiero hacer una búsqueda precisa exactamente el logo Google, pues bueno, ya están ustedes haciendo el trabajo en el documento. Allí alguna de las opciones les dice cómo buscar por toda una frase completa o varias palabras solas y no incluir algunas, etcétera. Entonces, es otra manera de ir completando, ir complementando el conocimiento que tengo acerca de las búsquedas que debo hacer. Entonces voy a imágenes y en imágenes me salen diferentes imágenes de Google, ¿ya? Entonces, pues la que yo quiera, pues la escojo. Sí, entonces, pues vamos a copiar imagen y la inserto aquí. Entonces, pues no es muy difícil hacer esa búsqueda y poner la imagen en el sitio, ¿ya? Entonces, recuerden, voy al sitio, escojo la imagen, le doy copiar. Si yo quiero guardarla, pues la descargo, llamémoslo así, entonces me queda guardada con un nombre en una carpeta mía y luego entonces la guardo, ¿ya? Entonces, que necesito, vamos a hacerlo de esa manera para mostrar también cómo se hace. Entonces, yo quiero, eh, voy a buscar otra imagen de Google. Esta, por ejemplo. Entonces dice guardar imagen como. ¿Ya? Y entonces vengo y busco la carpeta donde yo quiero que eso quede organizado, ¿ya? Y entonces pues le puedo colocar logo cambiándole el nombre al archivo. Y entonces pues ya vamos a ver. Y luego si yo lo quiero insertar, pues entonces vengo aquí a el menú principal, le doy pincho insertar, ¿ya? Y aquí hay una opción de imagen y aquí entonces está Google Log y ahí entonces aparece el logo que está guardado en mi carpeta. O sea, yo puedo hacer las búsquedas primero de imágenes y luego guardarlas y luego sí utilizarlas en mi documento. Bueno, preguntas. Bueno, ya vimos cómo guardar un archivo. Una opción es guardar Profe, yo así, tengo una. yendo aquí al... Dame un momentico. Dame un momentico y ya te digo que hagas la pregunta. Entonces vengo aquí a archivo. Aquí en archivo está guardar. ¿Sí? Y entonces pincho guardar y como ya le di un nombre, entonces él me lo guarda con ese mismo nombre. Pero también tengo otra opción que es control G, o sea, la tecla control y la letra G. ¿Ya? Y hay otra opción y es venir aquí, miren, ya hay un botón que dice guardar, que es el mismo botón control G, ahí está. ¿Y cómo sé que el documento necesita o no está guardado? Porque tiene un puntico rojo. Dame un momentico. Ya, entonces yo pincho
Se le quedó ¿Cómo pegado la- dice? Se quedó No estamos congelado. viendo su pantalla. Ópale. Vamos a ver dónde quedó. Vamos a ver dónde estoy. Estamos viendo las fotos de Google. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces, no se quedó congelada. Me quedé congelado, fui yo. Bueno, estoy presentando. Dejar de presentar. Vamos a presentar la ventana. Este. Ya, entonces voy a borrar el que ya había hecho, lo voy a repetir. Entonces, primero que todo, vengo a insertar. Aquí hay una opción de imagen, ¿ya? Y en imagen, pues busco la que subí, que es logo Google, ¿ya? Entonces le doy a abrir y él me la pone allí. ¿Listo? Ah, bueno, ahora quiero guardarla. Yo puedo cambiarle de tamaño, miren, ¿sí? Yo puedo cambiarle de tamaño. Obviamente, pues tiene los límites de la presentación, ¿no es cierto? Pero puedo cambiar el tamaño, dejando un tamaño más apropiado, haciéndolo más pequeño, por ejemplo, si es necesario, o más grande. ¿Ya? Bueno, estaba hablando acerca de cómo guardar el archivo. Entonces, una opción es venir aquí a la opción archivo en Writer, ¿ya? Y aquí está la opción de guardar. Entonces uno pincha allí y Writer guarda el archivo. Otra opción sería darle directamente, sin entrar por aquí, sin navegar por esos menús, darle Control G y entonces él guarda el archivo. Y hay otra opción, ¿no es cierto?, que es venir aquí a estos botones que aparecen acá y este botón me dice guardar, es el mismo, tiene el mismo efecto de Control G, ¿ya? Que es guardar, y entonces pincho allí y él me guarda. ¿Cómo hago para reconocer de que el documento en el que estoy trabajando no se ha guardado? Porque Writer coloca un puntico rojo en este icono. Esa figura que está allí es, eso se llama un disquete, ¿ya? Así se llamaba un medio de almacenamiento, un disquete. Y eso pues quedó como imagen para guardar cosas, porque ahí se guardaban cosas, tenía una capacidad de almacenamiento pues que era muy reducida, ¿ya? Y entonces pues lo importante es que es una imagen que representa una acción que puedo realizar, que es la de guardar. Entonces si yo pincho allí, entonces me guarda y fíjense que ya desaparece el puntico rojo que estaba allí. Si yo quiero o hago algún cambio, entonces que esto es de tamaño 11 y la letra es de tipo Arial, entonces observen que el punto rojo volvió a aparecer. ¿Qué significa? Que yo hice algún cambio en el documento y no lo he guardado, ¿ya? Entonces, ¿ya? No lo he guardado. Entonces, pincho allí o le damos directamente la letra Control G y ya quedó guardado. Presionamos la tecla Control y la tecla G y queda guardado. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a hacer algún cambio en el documento, entonces vuelve y aparece el puntico rojo. ¿Ya? Entonces es una manera que Writer le dice a uno, mire, todavía no lo ha guardado, acuérdese que hay que guardarlo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora sí, alguien tenía una pregunta. Me excusas que te haya interrumpido y que me haya demorado. Tranquilo, profe. Mi pregunta es que ahí nos especifican en uno de los ejercicios que son 5 páginas, pero si hacemos la portada y el Sí, índice serían 7 páginas. ¿Sería así o no cuentan no esas 2 importa. páginas? Sí. Sí, está bien. No, por eso no las cuentas, pero digámoslo así, el informe tiene 5 páginas, ¿ya? Entonces haces el informe en 5 páginas y haces la presentación y la tabla de contenido y no importa que se pase de 5 páginas.
¿Ya? Ah, ya, gracias. Bueno, listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo tengo una pregunta respecto al ejercicio. Sí. Falta que el perrito está dando bullita, pues, para no interrumpir. Se mamó. Creo que yo también tengo unos bullosos acá. No, y no que si hablo, pues Ojo con toca la- ladrar y no pega. Ya, profe, respecto al ejercicio 2 de la parte 3. Ejercicio, espérate un momentico. Ejercicio 2. Ah, bueno, ese, allá vamos, para allá vamos ahora. Ah, bueno, dale. Sino que tengo una pregunta nomás que como que me falta. A ver si me podéis aclarar esa parte. Listo, ya. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? Bueno, voy a salir de aquí. Vamos entonces al punto 2 del ejercicio. Voy a revisarlo aquí con ustedes para que veamos. um, Bueno, entonces, el ejercicio 2. En el ejercicio 2 la idea es presentar un documento. Ya se los voy a presentar para que observen cómo. Denme un momentico, yo lo abro para que vean cómo queda. Bueno, voy a presentarles el. Ah, ya está allí. ¿Sí? Entonces, miren, la idea es generar un documento parecido a este que estamos viendo aquí en este momento. ¿No es cierto? Entonces, ahí dentro de los archivos que se enviaron, aparece el texto de gran parte, pues, de este documento. ¿No es cierto? Entonces, no se pide todo. Eh, aquí está el documento completo, ¿ya? Está en español, también hay uno en inglés parecido. ¿Sí? Y entonces la idea es hacer algo similar con lo que con lo que se envió para que ustedes lo trabajen. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, que esa es como la idea que hay alrededor de este punto. ¿Ya? Para ello, entonces, hay unos requisitos. ¿No es cierto? Entonces los requisitos están aquí señalados con una numeración, ¿sí?
hay una numeración y entonces acá está, en cada número corresponde a una solicitud de trabajo que se ha realizado. Entonces, por ejemplo, la primera es cambie la imagen de fondo de la primera página utilizando el menú formato, página de título, y entonces ya va a página de bits, selecciona la opción área, selecciona mapa de bits y entonces escoge el archivo que es el background, que es el background es lo que está detrás del, del texto. Si ustedes observan, aquí hay algo en color gris que tiene una letra manuscrita, ¿no es cierto? Como unas figuras allí. ¿Ya? Y entonces eso es lo que ustedes tienen que ir colocando en, en esa página, en esa primera página del documento. ¿Ya? Si ustedes miran, pues lo que está enseguida, pues ya no tiene ese fondo. ¿Ya? Entonces vamos al laboratorio nuevamente. Entonces dice el tamaño 2, el tamaño debe ser 46. Pues yo no sé, este trabajo lo tomé de alguna parte y no lo revisé. Aquí pueden colocar tamaño 36 porque eso está muy grande. El tamaño 46 darían 2 líneas y entonces no alcanzaría a salir de la misma manera. ¿Ya? Entonces 36 para ADA y la primera computadora. Para que salga más o menos como está el documento. Bueno, el 2 es eso, el 3 es ese subtítulo que aparece allí, ¿no es cierto? Entonces el tamaño es 15 y el color de la letra es gris tono medio. Entonces ustedes pues buscan un color que más o menos cuadre con ese color que aparece ahí. Yo creo que es más de medio. ¿Ya? El 4 es también para el tamaño de letra y el color de los autores. ¿Ya? Luego viene el 5, vamos a ver el 5 que piden, tamaño del texto en el documento, la letra tiene que ser de tamaño 9.5. Yo pensaría que ustedes pueden ajustarlo para que quede tal como está como se solicita en el informe. ¿Ya? Es decir, si yo coloco de pronto 9.5, no me va a salir igual. Entonces tendría que subir a 10. ¿Ya? Sin embargo, pues bueno, eso es decisión de ustedes. La idea es que salga muy parecido a como está aquí. O sea, no me voy a poner a revisar si fue 9.5, 9.4, 10, 10.1, no. La idea es que el documento que ustedes me presenten pues sea como bastante parecido a lo que está aquí. Sigue el 6. El 6 son letras capitulares. Las letras capitulares son estas letras grandes que están al principio de una frase. Aquí hay 2. ¿Ya? Entonces vamos, ahora más adelante miramos cómo se va haciendo eso. 7, los nombres de las personas pues tienen que tener un hipervínculo que los lleve a las páginas de Wikipedia. ¿Ya? También vamos a ver eso. Profe, una pregunta. Dime. En la 6 dice ¿Sí? que hay que insertar un tipo de color. Dice cambiar el color a bueno, el tipo... D698-6F, ¿no? Sí, pero, o sea, cuando ustedes vayan ahí al color, ustedes van a poder ver que ustedes pueden mover ese código, digámoslo así, ese código de color, y él pone inmediatamente ese color, ¿ya? Y entonces ustedes lo escogen. ¿Entendido? O sea, aquí no, fíjense que aquí las letras capitulares, miremoslo, tienen un color como naranja, ¿sí? Un color como naranja, ¿ya? Entonces, ese color es este que está aquí, ¿ya? D6986F. Entonces, ustedes, hay un punto donde ustedes
pueden definir ese color y entonces ese color es el resultado de la combinación de diferentes tonos, ¿ya? Entonces se busca aquí, se busca allá, se cambia acá y en algún punto entonces da ese color. Entonces la idea es que pues el color ya está definido, entonces ustedes reemplazan ese valor que está allí por esos caracteres y aparece el color correcto. ¿Entendido? No es como en el punto 2 que dice un color Listo, profe, similar. muchas gracias. No es un color similar, es ese mismo. ¿Listo? Bueno, luego habla algo para los párrafos. El texto de la primera página es a 2 columnas. Ya, en la página 3, pues van 3 columnas. Inserte títulos. Pues creo que ahí no vi títulos en el documento, entonces pues este casi que no va a aplicar. Y ahí en la imagen hay que insertar un texto. Este lo veremos después, ¿ya? Sí. Una pregunta. Sí. No hay textos, no hay títulos, ¿cierto? Entonces no se trabaja ese punto porque pues estaba buscando el punto 10, para hacer punto 10 no, no hay ningún título. Sí, no hay títulos, no hay títulos para trabajar. Entonces, pero el documento, si miramos el documento en alguna parte sí tiene unos títulos. Por ejemplo, aquí, y esta parte sí tienen que hacerla, pero más adelante, en otro punto, y entonces ahí pueden de pronto aplicar ese concepto. Mira, aquí hay otro título, pero sí, en el documento que original, llamémoslo así. Ya, pero como la idea es trabajar con lo que hay, entonces pues si no hay, pues no hay que hacer nada. ¿Entendido? Y otra cosa, para la letra capital sigamos. Una pregunta, la letra capital de arriba en el cuadro que uno tiene que hacer en el punto 13, hay que hacerla, ¿cómo lo hago? Porque literalmente no me da la letra capital en un cuadro de texto. Ahí está hecho. ¿Qué que hacerlo? Pero pues, hágame el ejemplo como la anterior. Es parecido, sí. Es parecido. No, fue una Pero pregunta. entonces hay que buscarlo como en un área de texto. Trabajarlo en un área de texto. Dime la pregunta. Profe, sino que hay creo que en el punto 13, o sea, para agregarle los números y las fórmulas esas, o sea, ahí Sí. usted nos dice que toca hacerlo similar, no aparece en todo ese texto, o sea, toca agregar nomás como un pedacito. No, por eso, solamente es lo que está allí lo que piden, ¿cierto? En el archivo. Okay, en el archivo, no es agregar, no tienen que completarlo, solamente lo que está allí. Listo, dale, gracias. Ese punto realmente tiene que ver es con fórmulas, ¿no? Entonces, no es, por eso no se pide como completar todo, ¿ya? Dime. Es que en el punto 12 toca ese texto azul que hay que agregar, toca ponerlo, adaptarlo a la forma de óvalo que tiene la figura en la parte de la página 2. ¿Eso cómo se hace? Sí. No sé. Tengo que buscar cómo se hace para enseñarle. De pronto Camilo nos puede ayudar, ¿sabe cómo se hace? Es que si le preguntaron al monitor y él tampoco supo, yo que le preguntara a usted. Bueno, listo. Yo lo hice y pues me costó mucho tiempo, pero yo lo hice con la sangría. Moví la sangría en el cuadro de texto. De cada línea. Sí, cada línea. Bueno, no, pero o sea, yo buscando otra cosa encontré por ahí algo donde con figuras geométricas yo puedo como sobreponerlas sobre un cuadro de texto y entonces el texto se va adaptando como a esa figura, ¿ya? Entonces, pero no estaba trabajando en eso
y realmente no recuerdo pues cómo eran las instrucciones, pero vamos a buscarlo y vamos a resolverlo. ¿Listo? Pero eso les Listo. digo, hoy no lo haré, hoy de pronto no lo haré, pero para la próxima sí. Gracias. Bueno, y bueno, ya, guarde el archivo con un nombre y guárdelo guárdelo como un PDF. ¿Listo? Entonces ya saben cómo guardarlo, ya he hecho, apenas abran el documento, ustedes el primer punto es abrir un documento. El primer punto es abrir, no, bueno, Profe, no está, bueno, el documento está aquí, a ver, perdón, ADA primera computadora.dt, entonces lo abren y ya, si quieren de una vez, lo pueden cambiar como lab 1, parte 3, ejercicio 2. Y entonces ya ese último quedó realizado. ¿Listo? Ahora sí, la pregunta. es que yo, pues que yo no podía hacer la 13, que era insertar un cuadro de texto, pues sí lo inserté, ¿cierto? Pero no puedo Sí. colocar la letra capilar ahí. No sé por qué no me aparece. Uno iba a formato, creo que estilo de modificación de estilo, algo así, y ahí sí le aparecía, si uno Sí. digamos, si uno lo buscaba en el texto, normalcito, si fuera del cuadro de texto, sí le aparecía lo de letras capilares, pero dentro del cuadro de texto no le aparece lo de las letras capilares. Entonces, ¿uno cómo hace ahí para colocar esa letra ahí? Bueno, vamos a ver cómo se hace. No he llegado hasta allá todavía. ¿Sí? Si ustedes observan, varias de los puntos que se están trabajando, que se trabajaron en el problema anterior, pues también tienen que ver con algunos de los que están aquí planteados. O sea que de pronto para la próxima clase vamos a trabajar en eso que nos queda pendiente y en este punto de combinación de correspondencias que me parece que es, y el de las ecuaciones, que es lo que de pronto nos va a quedar pendiente por ahí. Mientras tanto, podemos ir organizando como el archivo para hacerlo. ¿Listo? Si quieren, pues vamos a dar un rato, vamos a dar unos 10 minutos para que ustedes vayan abriendo el archivo, cambiándole de nombre de una vez. Yo preferiría hacerlo de una vez, insertando esta imagen. ¿Ya? Aquí, ya, para poderlo, para ir cambiando los tamaños de letra, etcétera, las dos columnas, etcétera. ¿Sí? Entonces, van haciéndolo y yo voy tratando de ir adelantando también en ese punto. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Sí. van trabajando y en 10 minutos retomo y de pronto, pues yo estoy trabajando aquí. Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar aquí tratando de resolver esa.
Profe, Sí, ¿podría explicar un sí, momentico el ejercicio 3? el ejercicio 3. A ver, el ejercicio de crear estilos y plantillas. Sí, profe. Bueno, ese es para crear plantillas personalizadas, o sea, que todas las páginas tengan como un mismo tipo de, una misma forma, toda una misma presentación. Entonces, que todos tengan, por decir algo, 3 centímetros de alineación a la izquierda, que a la derecha tenga 2,5, que la letra sea de un tipo, ¿ya? Y que se ubique dentro de eh, el encabezado de la página, se pueden colocar información, el nombre del trabajo, el nombre de los autores, la fecha, etcétera. Y entonces, eso es lo que se pretende en ese punto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Si ustedes crean, si ustedes hacen una búsqueda por crear estilos o crear plantillas, pues van a encontrarlo allí. De- esta, voy a mostrarles aquí algo sobre ese punto. ¿Ya? Entonces, eh, aquí al lado derecho hay unos botoncitos. ¿Ya? Entonces, esos botoncitos, pues, son ayudas para trabajar. Entonces, este primero me dice que son propiedades. Este siguiente me dice que es la página, ¿no? Entonces, ese es el que voy a trabajar, la página. Y entonces, por aquí me dice estilos. Yo voy a darle más opciones y más opciones, entonces me aparece como posibilidades que se pueden incorporar al documento. ¿Ya? Entonces aquí está información de la página, de los márgenes, del ancho de la página o el tamaño de letra. eh, para un área, entonces también hay información de color, de grado, de imágenes. Las imágenes de fondo se colocan aquí donde dice mapa de bits. ¿Ya? Mapa de bits, añadir, importar. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Mapa de bits es donde permite incorporar imágenes y trama, pues es otra cosa. Transparencias, ¿ya? Cabecera es el encabezado, ¿ya? Del documento. El pie de página, también puedo colocar el pie de página, por decir algo, el número de la página, ¿ya? Eh, Bordes, si yo quiero que el documento tenga bordes, la hoja tenga bordes. Y si voy a trabajar en columnas, pues también puedo especificarlas aquí, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que se puede hacer acá en Writer.
Bueno, ya descargaron o abrieron el archivo. Sí, entonces vamos a ver el archivo original, pues sí, el archivo original. em, vale. Bueno, estos son como copias de los documentos, pero no, es que no, el que iba a abrir no es este. Vamos a abrirlo aquí. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Sobre los conceptos generales, toca hacer una infografía. ¿El archivo en el que se lo debe guardar es PDF, JPNG o alguno en específico? Pues mira, las infografías generalmente son imágenes, o sea que deben tener una extensión de imagen. Pero ahí ¿Ya? dice cómo lo quieres guardar, o sea, en qué formato. Pero tú puedes, no, pero sí, pero tú puedes guardarlo. JPG. Yo Sí, también lo guardé se en guarda JPG JPG y después lo pueden usar en en Writer cualquier parte, lo pueden usar. y pegas la En imagen. Writer lo puedes llamar y lo pegas y como ya mencioné, puedes agregar las referencias, puedes agregarlas ahí abajo. Ya, gracias. Bueno, aquí está el documento que se envió, ¿cierto? Está. Este documento es el que tienen que venir acá, guardar como, y entonces aquí le dan el nombre de el laboratorio 1, parte 3, ejercicio 2. ¿Listo? Pues lo guardan con ese nombre. Y entonces ya tienen el último punto de ese laboratorio realizado. ¿Listo? Entonces, luego lo que tienen que hacer es ir empezando a organizar como el material, entonces colocar la página, el fondo de la imagen de fondo, cambiar los tamaños de letra, etcétera. ¿Ya? Entonces esta parte que está aquí, pues tienen que mirar hasta dónde va, le ponen el tamaño que es. Esto va como hasta por aquí más o menos, un poquito antes. ¿Ya? Entonces yo le voy a colocar tamaño 10. Voy a separar esto un poco. Esta parte pues tiene que venir en, en columnas, ¿no es cierto? Entonces aquí está la opción de columna, formato, columnas. ¿Ya? Bueno.
Profe, una pregunta. ¿Por cada parte puede Sí. hacer una sola bibliografía? Es decir, por ejemplo, en la primera parte hay que hacer 3 cosas, ¿no? Entonces yo todo lo hago en un documento de Writer y al final pongo la bibliografía de las 3 cosas. ¿De dónde saqué la información de la Pues, infografía del... a ver si yo te sugeriría lo siguiente. Si vas a hacer un informe, como una especie de informe, donde el punto 1 es la infografía, el punto 2 es la historia de Ada, de una página, la otra parte es lo de mapa conceptual. Puedes agregar al final las referencias para todos los documentos. ¿Listo? Pero en principio, pues cada documento debe tener su referencia. Ah, claro. Muchas gracias, profe. Bueno. Aló, profe. Sí, ¿cómo no? Profe, lo que pasa es que necesito Dime. preguntar sobre la tercera parte, el ejercicio 2. Primera parte. O sea, tercera parte. Vamos Ejercicio a 2. ver. O sea, ahí hay que hacer 3 Aquí, páginas ¿qué o página? todas las páginas. Perdón, estamos en el crear estilos y plantillas. Tercera parte, donde dice edición de ¿Ejercicio texto, qué? ejercicio 2, que dice edición de texto en LibreOffice.
Sí. ¿Hay que hacer qué? Ahí son 3 páginas. Es un documento. Son 3 páginas, sí. Son 3 páginas y Y, o son 2 sea, archivos. Uno que es el OET, el writer, y el otro es el PDF. y lo que sigue no lo hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Porque, o sea, en el documento que usted está mandando de ejemplo, hay otras 3 páginas que le siguen. O sea, esas 3 No, no, páginas no, que no, le no. siguen no hay que... No, es solamente lo que está en el documento que les enviamos, ¿ya? Le dice abra, el bueno. punto 1 es abra, punto 3.2, lab 1, background. No, bueno, este no es este de acá arriba. ADA, primera computadora, punto DT, ese es el que tiene que abrir. Con eso que está allí es que tiene que hacer el informe. Bueno. El trabajo. Lo demás, sí, lo demás no. Sí, Lo de y las lo de la fórmula fórmulas, por eso va lo de las fórmulas va acá en el punto 5. Son las mismas fórmulas que están allá arriba. Y, o sea, yo ¿Ya? ya hice esto Entonces y ya es... sé cómo colocárselo ahí dentro. bueno, listo. Bueno, todavía hay ¿Quiere le tiempo porque explico tenemos hasta la otra semana para... ¿Cómo? O sea, si quiere le explico cómo insertar las fórmulas ahí dentro, ya lo explicó. Bueno, espérate a ver. Mira, yo estoy haciendo como el desarrollo de las fórmulas. Si quieres me vas explicando y entonces lo vamos haciendo aquí. ¿Listo? Para que la gente también vea cómo se hace. ¿Listo? Sí. Bueno, escucho. Estoy esperando. Pues sí, yo lo hundí afuera. O si quiere, usted se conecta y presenta. No, o sea, es que yo ahorita estoy en el celular y no puedo utilizar el computador. Bueno. Bueno, no, O sea, listo. yo lo hundí ahí fuera. O sea, afuera, salirme del todo. Y después lo hundí a la formulita, le hundí clic derecho. Y ahí dice ancla. En la ancla uno le coloca otra opción que dice solo carácter o algo así. Pero o sea, la opción que tiene ahí no es. Y después ya me pudo insertarlo ahí dentro. Vengo, ¿cómo dice? O sea, ¿por fuera de dónde? No, o sea, sí, ahí ya está bien. Después lo hundí a la fórmula. Bueno, vengo a insertar fórmula. No, o ¿Dónde sea, está la a fórmula? la fórmula que tiene ahí. ¿A cuál fórmula? A esta fórmula. Sí, o sea, lo hundí ahí. Clic derecho. ¿Listo? Profe. Clic derecho. Profe, Sí, dime. ya iba a acabar la clase, es que... A ver. ¿Qué hacer por la Sí, tarde? señor. Sí, ya está acabando la clase. Bueno, Una última pregunta. en la próxima clase, sí. En la próxima clase continuamos con el ejercicio de las fórmulas. Es muy fácil hacerlos. ¿Ibas a hacer una pregunta? O el lunes. No, ese es el ejercicio 5 que está haciendo, ¿no? Sí. Profe, Dime. es que tengo literalmente ya terminé ese ejercicio desde las
el ejercicio 2, parte 3, ya lo terminé, sino que la cuestión es Sí. en el último punto sobre el cuadro de texto, colocar letra capital. Ese no, pues, esa es la única Sí, que yo no. creo que pues, déjame averiguar a ver si encuentro la forma de hacerlo, pero me parece que no va a ser por ahí, ¿ya? No va a ser por un cuadro de texto. Yo busqué por internet un poco, busqué por videos y Sí. por foros y solamente me aparece cuando el texto está normal, o sea, que no es en un Sí, cuadro de cuando texto, está solamente normal. aparece. Sí, de pronto lo que vamos a tener que hacer es como una especie de truco para ponerlo de esa manera. ¿Ya? Y la idea sería hacerlo todo como está ahí en 3 columnas y usar esas dos juntas, juntar esas dos en 2 columnas y esa viene, esa parte de la fórmula viene al lado izquierdo, ¿ya? Y luego hacer un cuadrado de ese color gris como para ponerlo detrás, ¿ya? Pues me parece que es como una idea para que eso quede de esa manera. ¿Listo? Pues, pues yo lo único que hice, pues, yo hice mi Sí. cuadro de texto y ya, eso era lo único, o sea, eso ya, si no fuera por la L, ya terminé el ejercicio. No, sí, no, por eso. Te va a tocar copiarlo otra vez para que te salga como como si estuvieras haciendo un documento con 2 columnas. 2 que son anchas, perdón, una que es ancha y la otra no tan ancha. Entonces, en la que no va tan ancha va el resto del documento y en la que va ancha va esta parte. Pero entonces tenemos es que cuadrar bien cómo meter sí, esa parte tenemos que trabajarla ahí un poquito. Voy a buscar a ver si si le puedo hacer con la capitular dentro del área de texto. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. Es que yo hice mi mapa conceptual y mi infografía. Por ejemplo, la infografía la hice en Impress, ¿cierto? Y el mapa conceptual lo hice en CMapTool, ¿cierto? Entonces, quería saber si estos dos podrían estar en PDF, pues, por ejemplo, el mapa conceptual para que no pierda, pues, como la resolución, ¿cierto? Si de pronto en imagen pierde la resolución y como es tan grande, entonces, pues, me gustaría que estuviera en PDF para que no perdiera contenido. ¿Sí? No hay problema. Sí, no hay Ok. problema. Y la infografía también, pues, como No Impress. hay problema, no hay problema. En imagen. Bueno. Listo. Muchas gracias. Listo, no hay problema. O sea, lo importante es que puedan hacerlo. ¿Listo? Dime. En el siguiente que sigue, en el de crear plantillas, ¿Qué sigue de qué? no, en el ejercicio que sigue de crear plantillas, el ejercicio 3. Ah, pues está en el ejercicio 3, después del 3. Sí, antes de que se acabe la clase. Sigue imágenes, tablas, listas, índices y bibliografía. No, profe, Entonces, en donde estábamos de ADA, abajito sigue el ejercicio 3, crear estilos y plantillas. Ya. Sí. Por eso, que me estás preguntando que qué sigue. No, sí, en ese, sino que tengo una duda en el ejercicio 3 de crear estilos y plantillas. Sí, dime. Yo ya me anticipé y lo voy a terminar. Entonces, donde dice que activar la cabecera de la alineación, ¿puede ser en todas las páginas o solo tiene que ser en una? Generalmente las cabeceras son para todas las páginas. Lo único que va a cambiar es la primera página. O sea, lo único que puede hacer aparte, o sea, que permiten los editores es cambiar la primera página. O sea, la primera página, por ejemplo, no tiene la presentación, pues no hay necesidad de ponerle cabecera. Pero ya cuando viene el informe, sí. Eso vi porque cuando puse la cabecera en la primera, quedó ahí. Y cuando puse en la segunda página, revisé la tercera y la cuarta, ya tenía la cabecera. Sí, eso lo hace automáticamente, pero es que es el objetivo de la cabecera, que eso se repita en todas las páginas. ¿Ya? Entonces, estaba haciendo un informe, entonces
informe de tal cosa, entonces está arriba en la cabecera, en el encabezado, y entonces en todas las páginas te aparece lo mismo, ¿ya? Hay forma también de incluirle el número de página y entonces te está cambiando el número de la página automáticamente. ¿Ya? Sí, ya lo de poner el número de páginas, ya también lo hice, ya guardé el archivo. También había uno que teníamos que poner los apellidos de los integrantes del grupo. Bien. Y eso ahí es que me queda difícil porque no sé dónde ponerlos. Y si los pongo se me junta con la cabecera que tenía antes. Espérate a ver dónde se pide esa parte. Ejercicio 3, crear estilos plantillas, número 3. Ubíquese en el no, por eso. No, por eso. Espérate. Lo que puedes hacer es, mira, ubicar todo, meterlo todo allí, pero ahí te dice, coloque un rectángulo y puedes meter todo allí, ¿sí? Meta todo dentro del rectángulo. ¿Listo? Entonces todo le queda dentro del rectángulo, toda esa información le queda dentro del rectángulo y le queda en la cabecera. Entonces en todas las páginas se va a repetir el rectángulo con la misma información. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, listo, yo los dejo entonces, que tengan un buen almuerzo. Feliz tarde para todos los que quedaron. Bueno, voy a suspender la grabación.